Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como es casi ya un hábito, traemos para ustedes temas de vanguardia que seguramente, con la presencia de dos distinguidos juristas, maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, de ustedes ya conocidos, siempre nos acompañan cuando se trata de temas tan complicados como el feminicidio en este caso. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Raúl Carrancay Rivas, profesor de nuestra Facultad de Derecho, que seguramente, y quiero dejar esta constancia pública, en un breve lapso lo tendremos como profesor emérito de nuestra máxima institución de la educación superior pública en México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. A ti. ¿Y algo? A ti, querido maestro y venerado doctor. Y venerable doctor. Gracias, maestro. Y la doctora Betty Zanoli Favila, que es maestra de Derecho Civil, de Derecho Penal como yo, aprendiz, porque ella y yo practicamos, enseñamos Derecho Civil en sus diferentes cursos, pero siempre nos atrae una materia como esta, y qué mejor que una jurista, una mujer, una experta en derecho, nos dé una opinión jurídica, equilibrada, intelectual, de la figura del feminicidio. Maestra Betty Zanoli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Es un honor estar con usted y con el doctor. Gracias. Como ustedes ya vieron en la pantalla, planteamos una interrogante muy importante. ¿Existe la equidad de género, y la calificamos de jurídico, en el delito de feminicidio en México? Esta primera pregunta implica varias cuestiones, que vamos solamente por un prurito de comunicarnos bien con ustedes, hablar de los orígenes etimológicos, latino, griego, gramatical, de las palabras que son tan importantes, tan de moda, que se habla de equidad y de género. Seguramente habrá opiniones diferentes a las que vamos a expresar, porque a veces, si no se tiene, y para eso sirve la etimología permite, al conocer las raíces de origen, de qué estamos hablando. Entonces yo le pediría al maestro Raúl Carrancay Rivas que nos hiciera favor de darnos un panorama general dentro de esta temática de la equidad, de género, de igualdad, de toda esta materia, por favor, maestro. Claro, queridísimo doctor. Bueno, equidad, que viene del latín equitas, equitatis, significa, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es al que me remití, varias cosas: igualdad de ánimo, bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las preocupaciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva, moderación hasta en el precio de las cosas o en las condiciones de los contratos, disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Aquí tal vez habría que detenerse, ¿no? Y género, del latín genus, generis, significa en el caso, y según el mismo diccionario, conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Homicidio, a su vez, del latín homicidium, y de acuerdo con el mismo diccionario, maestro, significa en el caso muerte causada a una persona por otra persona. Asimismo, la palabra homicidium proviene del latín homo, ser humano, y del también latín sedere, matar. Por lo tanto, basándome en como acertadamente señalas en la etimología y en el enorme valor de la etimología, y además que en derecho penal es fundamental la interpretación gramatical, yendo a la etimología y a la filología. Por lo tanto, basándome en ello, bueno, pues homicidio es matar
a un ser humano, con lo que concuerda prácticamente la totalidad de la doctrina que yo conozco en materia penal. Incluso el Código Penal Federal, como ustedes lo saben muy bien, dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Mátese a quien se mate, trátese de quien se trate, hombre, mujer, niño, cónyuge, padre, hermano. Digo etimológicamente, ¿no? A eso me refiero. No sé si con esto satisfago la inquietud. No, por supuesto, y con creces y más allá de lo que esperábamos, porque ahora usted, que nos honra recibiéndonos en su casa, que sabe que porque nos ve este programa es una realidad, el maestro ya ha puesto bases fundamentales: género, masculino, femenino, equidad, igualdad. Y en el programa hablamos si hay igualdad jurídica en el feminicidio. El maestro ya nos dice, hablando de las raíces latinas de homicidio, de algo que señala que es muy importante, a lo que yo agregaría en su origen, que el homus, el home, se refiere específicamente en este caso al hombre, aun cuando, como bien lo dice el maestro Carrancá, todas las legislaciones, los juristas, etcétera, y quizá esa va a ser la esencia o el quid de este programa, se han ido, están en eso, con todo respeto a los penalistas, con decir: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro o a otra persona. Pero aquí sería conveniente cuestionar, para dejarlo en inquietud para ustedes: ¿corresponderá decir homicidio cuando se mata a un niño? Cuando se mata a un hermano, a una madre, a un padre, a una concubina, a una cónyuge. Seguramente que esto lo vamos a ver más adelante, pero ahora le pediría a la maestra Betty Zanoli que nos hiciera favor de darnos su punto de vista, su perspectiva, también en estas mismas palabras que ya el maestro señaló, pero lo que sobra no estorba, para reiterar estos conceptos de equidad y género llevados al derecho, para luego ubicarlos en el feminicidio. Por favor, maestra. Muchas gracias, doctor. Justamente con base en lo que señala el doctor Carrancá respecto al origen etimológico de esta palabra en cuanto al homicidio, y lo que usted desarrolla respecto a todo este repertorio que en un momento dado podría extender y en un momento dado cuestionar si realmente por homicidio podríamos nosotros ubicar el asesinato de cualquier otro tipo de persona, no importando la edad, la calidad, el género. Si nosotros tuviéramos en un momento dado que tipificar y subdividir o subtipificar el homicidio en todas estas categorías, pues realmente terminaríamos en un repertorio vastísimo, interminable, y se volvería algo aberrante, porque ya en esas pocas palabras, tal vez sea de los tipos más sintéticos que exista dentro del Código Penal, que como el doctor en sus clases siempre nos enseña, que deriva también de uno de los principios fundamentales de lo que es la vida, es decir, es una norma de cultura básica, fundamental, tal vez la más importante, el no matarás, y todo esto recogido en el Código Penal. Ya con el homicidio abarcamos todo. Ya después todas las subdivisiones, todos los matices, esto se va adecuando a la persona, a su calidad, a las condiciones en las que se llevó a cabo el crimen, el delito, pero sería verdaderamente, como digo, aberrante que este simple tipo se tuviera que subdividir según la calidad de la persona. Nunca acabaríamos, empezando porque yo cuestiono enormemente el propio concepto de feminicidio. Eso es muy interesante, porque así ya, como ustedes ven, planteamos posiciones que son adversariales, que son diferentes, enfocados a la misma materia, porque efectivamente, como dice la doctora Zanoli, si llegáramos a decir soricidio, uxoricidio, infanticidio, conyugicidio, parricidio, matricidio, yo coincido con ella, sí, habría una cantidad impresionante de tipos y quizá se diluirían
Nada más que aquí hay una cuestión que es muy importante, que es con la que voy ahora con el doctor Carrancá. Ha funcionado por siglos hablar de homicidio y de todas las subespecies o lo que se deriva de este homicidio. Pero, y concretamente, México tiene un problema real, un problema que desde mi perspectiva, mi punto de vista personal, las autoridades de finales del siglo pasado y las de este, incluidos legisladores, no han sido capaces de dictar normas que puedan atenuar el problema del feminicidio. Que el feminicidio, específicamente la muerte de las mujeres, como es del dominio público, hay películas, Las Muertas de Chihuahua, el Estado de México, el Distrito Federal, porque es un delito que se ha recrudecido y que son miles de personas del sexo femenino que han sido privadas de la libertad. Pero siguiendo esas normas que dice el maestro Carrancá y que ratifica la doctora Zanoli, se han hecho intentos, inclusive el Código Civil, el Código Penal del Distrito Federal, en el artículo 123, 148 bis, dice lo que es el feminicidio. El 325 del Código Penal Federal también se fue a eso. Yo ahí tengo algunas dudas porque soy ignorante de esta materia del derecho penal, pero diría, ¿habrá feminicidio federal? Pero bueno, es una cuestión de la que vamos a platicar, mi querido Raúl, pero yo creo que es muy importante lo que dijo la doctora Zanoli, porque efectivamente si hacemos todas estas derivaciones, ¿qué va a pasar? Nada más que en este momento el país se ahoga en la muerte de mujeres. Totalmente de acuerdo. Has planteado con gran inteligencia, como siempre, con gran agudeza jurídica, el hecho es indiscutible, irrebatible, y el derecho no puede quedarse metido en especulaciones abstractas frente a una realidad, como tú lo dices, con toda la razón del mundo, lacerante. Pero bueno, entonces hay que ver que la doctrina, la teoría, vaya adecuándose a la realidad, que es dramática. Si me permiten, me remonto a la Constitución en 3 palabras. Nuestra Carta Magna prescribe en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, a propósito de la equidad, se trata de la llamada equidad de género. Acompañado, es decir, junto a esto, yo diría, cuidado, no eliminarlas. Cuidado, me parece, no sé lo que ustedes consideren, con las que se denominan leyes tutelares, que amparan o defienden a determinados sujetos, en este caso a un determinado género, y bueno, por lo menos objetivamente con preferencia sobre otros. No es el caso del feminicidio, por lo que acaba de señalar el doctor, pero las leyes de Indias fueron tutelares y de alguna manera, bueno, pues rompieron el principio de la equidad y en rigor consideraban inferior al tutelado o amparado. Débil. ¿Qué pasó? No que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces yo pondría atención en ese punto. Me dirás, no estás dando ninguna solución, la podemos tal vez dar más adelante, pero por el momento he ahí el problema. Ahora, cuidado con la multiplicación o multiplicidad de tipos, porque la doctrina penal, admirado y queridísimo maestro, ha insistido siempre en el gran riesgo de la multitipicidad, de multiplicar los tipos y tipos y tipos y tipos y tipos. Es el cuento de nunca acabar. La tendencia es tratar de sintetizar, tratar de reducir, tratar de resumir. Entonces, ojo con eso. Prohibida la multiplicación de tipos, vamos a ver, pero por lo menos ojo. Y ahora, eso es muy importante, muy maestro, importante, porque bien lo has dicho tú y centras la conversación sobre eso, y dada la trascendencia voy a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes para darles algunas respuestas,
puntos de vista, porque ya en la mesa está la temática con diferentes enfoques. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Claro. Gracias por seguir con nosotros. Estamos, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, hablando del feminicidio, tema de actualidad, tema siempre presente y que con nuestra mejor intención llevamos para ustedes el conocimiento, las tesis de la Corte, lo que dice el Código Penal Federal, los códigos locales, y antes del corte el maestro Raúl Carrancá nos estaba haciendo favor de invocar el artículo 4 constitucional para dejar muy clara esta cuestión de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Pero en el propio programa cuestionamos si existe, entendiendo equidad de género por igualdad, si existe la igualdad jurídica en el tratamiento de este delito. Regreso la palabra con el maestro Carrancá para que nos haga favor de seguirnos deleitando, transmitiéndonos esos conocimientos tan importantes. Gracias, queridísimo doctor. Bueno, retomando lo que se estaba diciendo sobre el artículo 4 de la Constitución, yo difiero con todo respeto de alguna tesis de algún connotado y respetado ministro de la Suprema Corte, en el sentido de que el feminicidio no vulnera el espíritu del cuarto constitucional. Yo pienso que sí, pero tiene solución. No es sí vulnera, pero hay formas de ver que no vulnere. No decir que no vulnere tanto, porque no, pero que no vulnere. Pero si te parece, luego llegamos a eso. Yo considero que, por ejemplo, una pena de 70 años para el feminicidio doloso y de 20 para el culposo, pues es mayor proporcionalmente a la que hoy prescribe el Código Penal para el calificado y para el simple intencional, que en el caso es respectivamente de 30 a 60 para el primero y de 12 a 24 para el segundo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y hay que recordar, y el doctor lo sabe perfectamente bien, que se sostiene en los espacios más destacados de la especulación jurídica penal que las penas largas son contraproducentes. Además, ponen en entredicho al 18 constitucional, maestro, porque ¿cómo puedes lograr la readaptación si te vas a 60, 70 años y consideras que el sujeto activo tiene, pues digamos, un promedio de 25, 30 años, 28, auméntale 60, auméntale 70, ¿cuál readaptación? Hace nugatorio totalmente el artículo 18. Por el otro lado, tú nos estabas recordando el artículo del Código Penal Federal que tipifica el delito de homicidio y que es el 325, con una serie de características a las que más adelante nos podemos referir cualquiera de los tres. Yo pienso que bastaría con el tipo básico de homicidio y todas esas características y peculiaridades típicas que son producto de una mente desbordada del legislador y de ignorancia supina, de eso en mi concepto no hay la menor duda, tienen que ser vistas o deben de ser vistas por el juez, con base en los artículos 51 y 52, arbitrio judicial e individualización de las penas. Mató a una mujer, muy bien, homicidio. La mató en tales condiciones y circunstancias, con tales características, como dice el Código Penal Federal. El juez lo va a analizar, el juez lo va a ponderar, pero no lo llevemos al ámbito o al espacio del tipo penal, porque caemos en la trampa de la multiplicación absurda de tipos, que impide pues una claridad en el código.
Dejémoslo en el espacio de la calificación del juez y él sabrá en qué momento, con base en su arbitrio, va midiendo las posibilidades, los rangos, los espacios de la culpabilidad. Se me ocurre que esta puede ser una buena solución, o no se me ocurre, sino lo pienso. Es muy bueno esa posición, y yo, aunque tengo el monopolio de la palabra, no voy a abusar, le voy a ceder la palabra a la maestra Zanoli, y después yo terciaré respecto a esta posición del doctor Carrancá, de la que yo no adelanto nada, sino después de escuchar a la doctora Zanoli. Con base en lo que se ha señalado y lo que el doctor ha invocado de la Constitución en el artículo 4, y a propósito de si hay o no igualdad, obviamente se quebranta esta igualdad constitucional que debería de privar, porque justamente desde el momento en que se abre este nuevo tipo penal, entrecomilladamente, del famoso feminicidio, finalmente sí se está discriminando al resto de todos los que no sean mujeres. Ahora, lo que yo sí quisiera es subrayar lo siguiente con relación desde el aspecto etimológico al concepto con el que así fue bautizado. Usted nos recordaba que es un neologismo de origen anglosajón, de donde se adoptó en el ámbito mexicano la palabra de feminicidio. Pero si de igual manera nos vamos a las etimologías griegas y latinas, nos daríamos cuenta de que aparte de no estar inscrito justamente en el propio diccionario español, tenemos otro problema, porque si lo que buscamos por el problema social que México padece es precisamente proteger a las mujeres, porque esto es algo verdaderamente aberrante lo que está ocurriendo en todo el territorio y sobre todo en ciertos estados, lejos de ayudarlas, las vamos también a desproteger y sobre todo a subrayar algo que es lo que aparentemente puede resolver o explicar el por qué se da este macabro feminicidio. Si pensamos que México es una nación que tiene una sociedad eminentemente machista, podríamos pensar que el machismo es una de las grandes causas que pueden orillar a toda esta gran ola de feminicidios. Pero el término de feminicidio es muy poco afortunado. Yo diría que al contrario, que es contrario a la mujer, porque el doctor nos recordaba cómo en la Constitución se habla de varón y mujer. Es decir, tenemos aquí las dos partes. Mujer, que viene de muliere en latín, varón vir, ahí sí existe una igualdad, pero si esto lo llevamos a la palabra fémina, que también tiene un origen latino, ahí de igual manera nos vamos a encontrar con que todo lo que es el desarrollo de la propia palabra fémina termina por la propia transformación de la palabra a lo largo de los siglos y de los milenios, derivando en hembra. Y entonces, ¿cuál es la contraparte de la hembra? Pues obviamente el macho. Entonces, si hablamos de feminicidio, en realidad estaríamos hablando de hembricidio. Entonces, si nosotros consideramos que el macho es el que en un momento dado mata de esta manera, con todas sus características específicas, sexuales, lesivas y demás a la mujer, entonces estamos justamente reforzando que a las que estamos considerando es a las hembras y no a las mujeres. Entonces ya desde la entrada yo sí cuestionaría el término propio de feminicidio. En el caso de ser un tanto congruente con que es un problema social y que tal vez como una medida transitoria debería de considerarse el feminicidio por algún tiempo, mientras esto se erradica, independientemente de que es oprobioso, en realidad el término más correcto tendría que ser ginecidio, porque tendríamos que irnos a la raíz griega, porque tampoco la muliere nos puede ayudar, porque esta habla más bien de lo blando, de lo suave, y no nos sirve. Entonces, ¿cuál es el concepto etimológico más preciso? Gine, que sería realmente mujer, de ahí ginecología, etcétera. Entonces, ginecidio sería tal vez como concepto el que nos pudiera servir, porque ahí sí estamos hablando de una mujer en igualdad con el hombre. Si hablamos de fémina, ahí estamos hablando en una condición secundaria de supeditación, de subordinación de la fémina frente al varón. Muy bien, bueno, es una reflexión muy importante, con un conocimiento a prueba de, inclusive, como bien lo dijo la doctora Zanoli, estos orígenes griegos, latinos, la etimología de estas palabras, pero aquí creo que vale la pena, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho y desde su hogar no se escuchan, hacer esta serie de consideraciones que serán seguramente pauta para seguir ahondando en este tema.
Ya el maestro Carrancá, como siempre, con una gran sabiduría, ubica la cuestión ratificando que dentro del homicidio debe quedar el feminicidio, como un buen penalista tradicional y que él es un jurista indiscutible. Yo he escuchado esta opinión de él, de otros distinguidos penalistas, incluso en un programa que hice con la ministra Olga Sánchez Cordero, diferimos con los otros y la ministra y su servidor pensamos, como yo se los he señalado, que sí debe regularse el feminicidio. Pero ya estamos nosotros, y usted lo está viendo, lo está viviendo, cayendo en algo que es difícil de aceptar. Si en realidad el jurista, si el estudioso se envuelve también en la cuestión doctrinal, terminológica, y quiere que prevalezca esto sobre la realidad, sobre lo que está ocurriendo en este país, de tantas muertes, en la forma que ocurren de las mujeres, y ahora inclusive la doctora Zanoli plantea algo que es, digamos, bueno, sí, vamos a legislarlo, pero temporalmente. Siendo este un problema tan grave, no me voy a ir a la acción internacional, sino en México, tantas, miles, cientos de mujeres que todos los días siguen siendo privadas de la vida, cuando, voy a dar aquí una explicación muy simple, ya el que se legisle o no, está superado, porque ya está. Está en el Código Penal del DF, está en todos los códigos penales, cuando menos en 19 de la República, y en el Código Penal Federal. O sea, ya está legislado. Lo crítico, de mi punto de vista, es lo mal que está legislado. Porque si finalmente, expresamente, dice la ley, o dice en este caso el precepto, comete el delito de feminicidio que priva de la vida a una mujer, ya está el legislador diciendo, es feminicidio matar a una mujer. Pero al propio legislador le resultó confuso y él mismo dice que en este caso de que haya razones, se considera que se comete este delito por razones de género. Ya escucharon ustedes que el género no se puede variar. O hay femenino o hay masculino. Incluso los países de habla o de lenguas indoeuropeas crearon el género neutro, que nosotros no lo tenemos, y que se define finalmente por el artículo lo o el plural los. Pero género neutro, como bien dijo el maestro Carrancá al principio del programa, ese género es el conjunto de características de un grupo determinado, léase hombre, léase mujer, que los hace diferentes, pero en el caso concreto nuestro, imagínense ustedes, que sería el mundo sin hombres, solo mujeres, o solo hombres y sin mujeres. Porque evidentemente que ustedes y nosotros, hombres y mujeres, nos complementamos. Y esta lucha de sexos, esta lucha de igualdad, nomás nos autodestruye. Porque ahora mismo lo estamos viendo. Es un problema gravísimo el feminicidio. Pero nos quedamos en que está bien o mal definido, o decir que si sí aceptamos el feminicidio, que es la privación de la vida de una mujer, el legislador, desde mi punto de vista, tuvo incluso, fíjense, se lo voy a leer, que acudir a esta frase. Dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer, no nada más que la prive, que es donde yo me quedaría, sino, dice el legislador, por razones de género. No, bueno, pues aquí es como perogrullo. Matas a una mujer, pero para que sea feminicidio es por razones de género. Pues que una mujer no es de género femenino. Evidente. Pero entonces el legislador abrió una puerta falsa y sigue diciendo, punto y seguido, se considera que existen
razones de género, es decir, si el señor mata a una mujer, no es feminicidio. Pero si la mata concurriendo alguna de las siguientes circunstancias, entonces sí es feminicidio. Y en las 7 fracciones, 7 números romanos del artículo 325 del Código Penal Federal, dice tantas, entre comillas, burradas, porque no se pueden calificar de otra manera, que entonces si no se dan, dice finalmente el mismo artículo, fíjense dónde está la trampa. En caso de que no se acredite el feminicidio, o sea, estas 21 circunstancias, ¿cuáles son? Por ejemplo, que la mujer presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Muy bien, la mata, no hay signos de violencia sexual, no hay feminicidio. Mató a una mujer, pero no hay feminicidio. Entonces, aunque haya sido una mujer, que lo que estamos buscando es proteger Exacto. ese valor, dice este artículo, en caso de que no se acredite el feminicidio, ¿qué creen? Ustedes ya lo adivinaron. Ese es un homicidio. Se van a aplicar las reglas del homicidio. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, también tengo que, ya lo señalé antes, pero ratificarlo. Este movimiento nacional fue forzado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, cuando desde 1999, ante el clamor de las muertas en el país, lo obligaron prácticamente, primero, a aceptar estas cuestiones y luego someterse, de alguna manera, a las decisiones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos muchos ejemplos, con las cuestiones militares, casos del pasado que han sido muy fuertes, aquel de Radilla de Guerrero, de 1970 y tantos, de la desaparición forzada de las personas, pero hoy, en el problema del feminicidio, hay que estar, se lo decía yo al maestro Carrancá antes, sobre lo que el derecho positivo vigente ordena. Vamos a dejar la especulación para decir si es así o no es así, porque ya está. Pero desde mi punto de vista, y le voy a ceder ahora la palabra a nuestro Carrancá, está perfectamente mal la regulación del feminicidio en los códigos penales mexicanos. Totalmente de acuerdo. Maestro, es tuyo el micrófono. Coincido 100% con lo que acaba de decir el señor doctor Huitrón. Yo me pregunto, antes de que existiera esta legislación, tanto federal como común, local de la Ciudad de México y de varios estados o de todos los estados del interior del país, si un individuo mataba a una mujer, ¿qué pasaba? No, pues al margen de que sea mujer, homicidio. Es decir, no quedaba impune el hecho de matar a una persona, hombre o mujer, niño, hermano, padre, quien fuera, cónyuge, no quedaba impune. Es importante meditar en eso. Ahora, no estorba y además obedece a un clamor popular. Y hay ocasión, no solo clamor, como decía el doctor con toda la razón del mundo, a una necesidad. Es un drama, ¿no? Por razones sociológicas que tal vez no vengan al caso en estos momentos y a las que desde luego no es ajeno el derecho, ni mucho menos el derecho penal. Pero en fin, ese es un capítulo aparte. Es un clamor. Entonces el legislador debe también escuchar, digámoslo así, la voz del pueblo. De acuerdo. Yo propondría que se conserve un tipo mejor redactado, con las observaciones tan atinadas que ha hecho el señor doctor, que dice que no maneja el penal, pero lo maneja soberbiamente. Pero bueno, con las observaciones que ha hecho. Y que todas estas barbaridades que él ha señalado también se quitaran. Y que la idea que prevaleciera fuera esta. Cuando se trate de un ser, yo nunca diría inferior, de un ser por sus circunstancias, por su medio ambiente débil, como una mujer, como un niño, como un enfermo, el juez deberá atenerse con especial cuidado a los artículos 51 y 52, individualización de la pena, arbitrio judicial. Nada más apretar ese botón. Punto. ¿Qué hará el juez? Una y mil cosas.
que se lo permite la ley. Pero yo nunca diría cuando se trate de un ser inferior, sería espantoso, porque la mujer no es inferior. Cuando hay abuso del activo sobre un ser notoriamente más débil, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la idea de darle forma, entonces el juez tendrá especial cuidado en aplicar los artículos 51 y 52. Yo es lo que propondría para que no se elimine el feminicidio, puesto que obedece a un clamor popular basado en una realidad indiscutible, no estorba, tampoco enriquece mayormente, porque si hace 10 años se mataba a una mujer que era un hecho impune, de ninguna manera se aplicaba el 302 del Código Penal, o bueno, el federal y el Código homicidio, ¿sí? Del homicidio, entonces yo es lo que propondría. Muy bien, maestro. Bueno, como les dije, ustedes en su hogar y nosotros aquí, estamos aprendiendo de la sabiduría de estos distinguidos juristas, porque estamos poniendo con una gran claridad, como normalmente lo hacemos en la cátedra, porque sabemos que el método de la sencillez, de la simpleza, el lenguaje liso, llano, claro, es el mejor para comunicarnos con ustedes, los que son abogados y los que no lo son. Voy a un corte y regreso con la maestra Zanoli, porque seguramente a ella le interesará hablar de algo que ahora lo adelanto. Jurídicamente, si bien ella y yo no somos penalistas, y estamos haciendo un esfuerzo, y ahora yo le plantearía a ella, para que lo reflexione mientras llegamos del corte, algo que es evidente y los penalistas lo aceptan. El tipo feminicidio ahora ya es un tipo autónomo, tiene sus propias características y así lo ha señalado la Corte. No es homicidio. Pero voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, llegamos a esta tercera parte del programa. Recuerde que la semana que entra usted podrá seguir deleitándose, usted podrá seguir escuchando las atinadas y sabias voces de los maestros que tengo el honor que me acompañen para hablar sobre este tema tan importante del feminicidio. En esta última parte del programa, esta primera parte del mismo, voy ahora con la doctora Betty Zanoli para algunas conclusiones de lo que hemos señalado de la equidad de género, si es correcta, si hay igualdad. Ella, antes del corte, nos llevaba a un punto evidentemente doctrinal, en el que solamente yo agregaría a lo que ella dijo de esas raíces griegas, etcétera, finalmente pues hablaríamos hasta de una ginecocracia, cuando es el gobierno de las mujeres, etcétera. Si habláramos del homicidio, hombre, a lo mejor una simpleza, y quizá lo escuche alguna autora o escritora de telenovelas, si pudiera escribir algo que se llamara mujericidio, pero simplemente es una expresión más sobre lo que ella decía. Pero ahora, doctora Zanoli, esta cuestión que te planteé antes, de que ya, de acuerdo con la ley, y la ley ordena, no discute, este es un tipo autónomo del homicidio. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Que efectivamente es ya un tipo autónomo a nivel federal, y en 24 de los 32 estados, comprendido el Distrito Federal, también lo es. El problema justamente es que, como ha sido denunciado en muchos de los estados de la República, en 8 de ellos no es, lo que agrava también el punto, el problema, no es un tipo autónomo, sino que, como sigue señalaba, siendo el homicidio. Exactamente, un homicidio en dado caso calificado. Lo más curioso del caso es que si uno hace una revisión a nivel nacional y uno analiza y compara distintos códigos al respecto, usted nos hacía favor de leer, por ejemplo, los 7 supuestos, las 7 fracciones de que consta el artículo 325 federal. El problema es que si nos vamos al caso de Jalisco, ese para mí es un caso muy ilustrativo.
Aquí hablan de 11 fracciones, pero yo quisiera destacar una, que esta no está integrada dentro de las 7 fracciones federales y por supuesto en los otros 31 estados. Nos dice el estado de Jalisco, cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia. Y entonces yo ahí me pregunto, bueno, ¿por qué la homofobia? Si justamente estamos aquí hablando de una fobia en realidad contra la mujer, pero si nos vamos a la raíz etimológica, homofobia, pues tendría que ser entre otro tipo de sujetos, pero en sí la mujer aquí entraría en un caso muy cuesta arriba para poder justamente acreditar el tipo. Entonces, si esto además lo comparamos con otros estados, que también esto genera una gran cuestionante, ¿por qué en estados en donde sobre todo ha habido internacionalmente hablando, el gran problema del feminicidio, como es Chihuahua, como es el Estado de México, tenemos allí una deficiencia en el tipo, en donde el tipo en realidad no es un tipo autónomo, sino que presenta precisamente esta supeditación y un tratamiento eminentemente tangencial. En el caso de Chihuahua, verdaderamente yo me quedo asombrada de cómo en este Estado en realidad ni siquiera hablan de feminicidio. Ellos hablan de un homicidio calificado, pero analizando allí la manera en cómo ellos la desarrollan, sobre todo sustentan en la relación sentimental, de parentesco, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, desde un punto de vista doctrinario, ellos tienen razón, porque finalmente, como se ha dicho, el homicidio es el tipo rey. Pero si ya a nivel nacional existe como tipo autónomo, ¿por qué justamente Chihuahua? ¿Por qué el Estado de México, los estados más álgidos en este problema social, jurídico, son los que precisamente abandonan a sus mujeres? Y lo último que quisiera yo referir, ustedes han señalado y subrayado mucho el aspecto de la igualdad. Justamente esto, lejos de ayudar a que se consagre, por un lado, la igualdad entre la mujer y el hombre, o que haya una mayor protección hacia la mujer que es víctima de este tipo de abusos, teóricamente a cargo de un hombre, porque tampoco nos dice que sea propiamente un hombre, a lo mejor puede serlo también una mujer. El problema es de que dejamos a la mujer en una mayor indefensión, porque si uno analiza lo que se tendría que acreditar en estos 7 o en estos 11 supuestos, 21 como usted decía, pues termina siendo muy difícil acreditar el tipo, es eminentemente subjetivo. Y a propósito de la etimología, solo en 2 o 3 estados mucho también incorporan el término de misoginia. Y entonces allí también en dado caso tendría que hablarse de misofemininia o misomujer. Es decir, hay contradicciones etimológicas que generan contradicciones jurídicas, contradicciones conceptuales, y todo ¿por qué? Porque finalmente priva la política, la demagogia, y lo que aquí tendría que privar para que realmente se pueda solucionar este problema es que se legisle de manera pulcra, de manera perfecta, porque si no se van a detonar una serie de problemas mayores a los que se pretenden resolver. Bueno, sí es muy importante esta opinión porque, como un resumen de estas conclusiones, hay que ver en estas expresiones de la doctora Zanoli algo que ya hemos señalado desde el principio. El problema es indiscutible, existe, es grave. Hemos fallado los que hacemos las leyes, los legisladores, los juristas, los doctrinarios, porque finalmente, como ustedes nos han escuchado, nosotros mismos, los tres, no nos ponemos de acuerdo finalmente para decir, bueno, hay que legislar sobre el feminicidio, ¿de qué manera lo quieren hacer? Es como el derecho familiar del que yo tanto pondero y manejo. Las dos solas palabras, derecho familiar, es suficiente para que hagan una consulta popular y digan si quieren las leyes familiares como están o si las quieren cambiar. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Uso el ejemplo de la doctora Zanoli, Chihuahua, el Estado de México. ¿Por qué ellos no tienen una legislación adecuada? Porque no quieren. Porque los propios abogados, los penalistas, los legisladores locales o federales en su caso, ya llevamos 16 años, desde el 1999, con este problema y no acabamos ni siquiera de que todos los estados de la República lo tipifiquen, porque además es un delito local, no es ni siquiera un delito federal. Claro que no. La razón o la ratio iuris de por qué el Código Penal Federal tipificó el feminicidio, yo no la entiendo. Habría que preguntar al maestro Carrancá si habrá un feminicidio federal. No sé, a lo mejor en una embajada, o en el Palacio Nacional, pues o en la Cámara de Diputados. Pero finalmente voy a ir la palabra con el maestro Carrancá
para que nos diga de todo esto que ustedes han escuchado, cuál es su conclusión, qué les sugiere a las personas que nos escuchan, sobre todo a quienes poseen la ciencia del derecho, a legisladores, a políticos, porque nuestro afán constructivo es precisamente aportar. No tenemos una cortapisa, tenemos el derecho de réplica, las personas que no estén de acuerdo, la tribuna siempre está abierta, con el maestro Carrancá, con la maestra Zanoli, conmigo, para discutir, para hablar lo que quieran sobre esto, porque finalmente una es la especulación doctrinaria y otra es la que el derecho ordena, y el derecho dice, y la Suprema Corte así lo ha señalado, y los tribunales colegiados, este es un tipo autónomo. Maestro. Sí, gracias. Dos reflexiones a nivel de conclusión, como señalas acertadamente. Primera, el asunto, en términos generales, no creo que sea de cantidad, sino de cualidad. Millones de mujeres son asesinadas, matadas por los hombres, feminicidio. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ancianos? Muchísimos menos. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. O sea, si se tipifica el feminicidio, que yo no estoy de acuerdo por lo que he expuesto en términos generales, que se tipifique también el homicidio de un anciano, el homicidio de un niño, porque hay infanticidio, pero esa es otra cosa. El homicidio de un niño de 7 años, de 8 años, de 10 años, etcétera. El homicidio de una persona enferma, no la eutanasia, que se tipifique también. ¿Por qué no? Entonces es un asunto de cualidad que no de cantidad. No sé si me explico. Esta es la idea que a mí me gustaría desarrollar más ampliamente en otra oportunidad. Y número 2, yo recuerdo que en Dinamarca, por lo menos hasta mi última información, un juez aplica la ley. Él no es legislador, pero ve, como lo ha resaltado el doctor Huitrón, en el caso del feminicidio, en el Código Penal Federal, que la ley es malísima, pésima. El juez no es legislador, la aplica, pero tiene la facultad, por mandato de la Constitución, de dirigir una especie de oficio, una reflexión al Poder Legislativo. Manejé esto, pero es un instrumento muy endeble. Es un instrumento muy malo, es un instrumento pésimo. Por favor, reflexiona. Yo que aplico la ley, te lo hago saber. Algo similar debería pasar aquí, haciendo la correspondiente reforma, y que el ministro de la Suprema Corte, en la más alta jerarquía del Poder Judicial, dijera como lo han dicho: bueno, esta es la ley, yo simplemente aplico y doy mi punto de vista, la jurisprudencia, la interpretación, pero un momento, observo 1, 2, 3, 4. Me parece que esa es una cosa importante e interesante en la que habría que pensar. Gracias. Bueno, realmente el maestro Carrancá, como siempre, poniendo las cosas en orden, en su lugar, nos da unas conclusiones válidas, conclusiones respecto a lo que antes hemos señalado. Hay que destacar de ellas lo que él ya expresó, que no está de acuerdo finalmente en que ni siquiera con que ya está legislado el feminicidio, sino que desde el punto de vista de él debe quedarse en el homicidio. Y hace extensiva esta reflexión a que, bueno, si se, casi como una condicionante, si se regula el feminicidio, que haya ancianicidio, infanticidio, que haya niñicidio, niñacidio, etcétera, ¿no? Que evidentemente eso, pues casi, como ya vieron ustedes, ellos se ríen, nos mueve a eso, pero hay que dejar una constancia muy importante. El feminicidio en México es una tragedia nacional. Es un problema gravísimo. No podemos cerrar los ojos a esa realidad, y menos quienes tenemos la responsabilidad de ser comunicadores, en este caso, del derecho familiar, del derecho en general, en el máximo órgano jurisdiccional de este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenemos que dejar oír esa voz siempre en favor de los más desprotegidos. Voy con la maestra Zanoli para que igualmente nos dé una última conclusión, los términos que ella quiera hacerlo. Gracias, doctor. Yo me sumo a esta crítica respecto a la existencia de un tipo
sea autónomo, sea derivado, porque en realidad ni en el Código Federal, ni en ninguno de los códigos locales, que lo diga Chihuahua o el Estado de México, son necesarios. ¿Por qué? Porque ahí está el homicidio. El problema no es de nuevos tipos, no es de nuevas leyes, sino de hombres y de que justamente la ley se aplique, de que se persiga al culpable y de no ponerle mayores trabas justamente a los impartidores de justicia, a los jueces, con estos retos de acreditar y aún a la propia autoridad ministerial tipos nuevos que lejos de que en un momento dado puedan solucionar un problema, van a generar otros. Es decir, la autoridad, tanto legislativa como judicial y como ejecutiva, deben de hacer un frente común, sobre todo junto con la sociedad, para que este problema por otras vías se pueda solucionar, pero nunca con la creación demagógica de nuevos tipos que lejos de solucionar solamente van a generar mayores problemáticas. Muy bien, bueno, pues ya ustedes escucharon también lo que dice la doctora. Para terminar, porque normalmente, como le decía yo al maestro Carrancá, una es la especulación doctrinaria, lo que nosotros decimos, y otro lo que la ley ordena. Entonces, solamente, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho, brevemente voy a referirme a esto que ha resuelto la Corte, la última palabra en esta materia, donde dice finalmente cuáles son los elementos constitutivos del tipo autónomo del feminicidio que la ley lo ordena. Dice en primer lugar que es un tipo penal autónomo respecto al homicidio. Esto es letra expresa de la Corte, no es la especulación mía, sino la Corte. En segundo lugar dice, el sujeto pasivo siempre será mujer. En tercer lugar dice, se le priva de la vida porque es mujer, es razones de género. En cuarto lugar dice, esto ya es una violencia de género y esto también es muy importante, que en el segundo programa vamos a tratar con ustedes, que es una parte importantísima. Dice la Corte que este solo puede ser por dolo, porque el sujeto activo lo hace, mata porque ella es mujer. En tercer lugar, también lo ha dicho la Corte, el artículo 76 del Código Penal del Distrito Federal, por ejemplo, no incluye el feminicidio en este programa. Y finalmente, la estructura jurídica única de punibilidad de este delito es autónoma. Y lo que antes ya señalamos, que no viola la Constitución porque hay igualdad jurídica de hombre y mujer. Con eso, ustedes tienen en este primer programa una serie de reflexiones que para el segundo vamos a traer, sobre todo para que ustedes lo reflexionen en su hogar, sintonicen el canal judicial la semana próxima y simplemente les recuerdo que ustedes pueden vernos en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en el interior de la República, a nivel internacional, www.scjn.gov.mx, los lunes de 9 a 10 de la mañana y ese mismo día de las 20 a las 21 horas, o el sábado de 7 a 8 de la mañana. Y también le recuerdo, usted puede leer mi columna que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y más moderna de América Latina, en El Sol de México, en la publicación dominical, o llamarme al 56 39 22 35 o escribirme al correo jhuitron@derechofamiliar.net, decirnos a quién quiere ver en este programa, qué personalidades o qué temas quiere tratar y como siempre, estamos a sus órdenes. Espero que nos veamos y nos dejen llegar a su hogar en el próximo programa de Derecho Familiar.